Muy buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Aquí estamos en su programa en vivo con la palabra desde Charlotte, Carolina del Norte. Nos alegra verles. Estoy aquí ajustando un poquito la cámara para que podamos tener buena visualización de todos ustedes. Me alegra mucho verles. Estamos en vivo por Facebook a través de la plataforma de Frank Flores Bible y me alegra mucho poderles saludar. Este es nuestro programa acerca del estudio del Apocalipsis que estamos haciendo desde hace ya algunos meses atrás y estamos para continuar con el capítulo 4 del Apocalipsis. Antes de eso, me gustaría recordarles, tenemos nuestra página web, frankfloresbible.com, donde ustedes pueden suscribirse y también allí recibir materiales. Tenemos un solo material escrito y les he estado prometiendo el material de los 144,000 ya por varias semanas, pero estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que es un material que quiero que tenga buen contenido para que cuando ustedes lo reciban puedan recibir buena doctrina, puedan recibir muchos textos bíblicos con que soportar las ideas y tal vez puedan contestarse todas las inquietudes que ustedes tienen. Allí también van a encontrar en la página web las creencias de la Iglesia Adventista, doctrinas de la Iglesia. Allí van a encontrar ustedes enlaces para el repaso de la lección de cada semana. Generalmente hacemos el repaso de la lección entre domingo y lunes. Hay otros repasos de la lección en el internet. Sin embargo, quise tener esta iniciativa para que ustedes puedan tener algo diferente. Y también allí van a encontrar predicaciones, van a encontrar los programas anteriores que se han hecho. Antes se hacían estos programas los lunes y miércoles a las 9. Pero ahora hemos cambiado el día para martes y jueves porque hay personas que asisten a la iglesia a los cultos los miércoles y queremos entonces darles la oportunidad de hacer esto. Pero pudiera ser que en el futuro el horario cambie, se lo dejaremos saber con tiempo. También les recordamos que estamos a la disposición para leer sus comentarios, para saludarles, para orar por alguna necesidad especial que puedan tener. Así que simplemente usted siéntase libre de hacer la petición que quiera, el comentario que quiera, testimonio que quiera. Por supuesto, tiene que hacerlo por escrito y aquí lo leemos para que todos sean beneficiados. Muy bien, entonces, sin más ni más, por esta noche, como introducción, vamos a estudiar el capítulo 4 del Apocalipsis. Vamos a seguir con el capítulo 4. Estamos estudiando esta noche la antesala del juicio y nos vamos a enfocar en el trabajo que hacen los 24 ancianos del Apocalipsis. Para ello, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es orar. Así que vamos a orar para comenzar y dar inicio a nuestro estudio. Padre, muchas gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, por la oportunidad de poder estudiar este libro maravilloso, el Apocalipsis, y poder hacerlo con nuestros hermanos que observan, que opinan, que están allí detrás de la pantalla, y también, Señor, con el motivo de que ellos puedan sentirse, todos podamos sentirnos unidos por el estudio de la palabra, motivados a estudiar la Biblia por nosotros mismos, a conocer la verdad y a conocer a ti, Señor, nuestro Padre, y a conocer a Jesucristo, que es quien nos da vida eterna. Así que, Padre, pedimos tu bendición, pedimos la unción del Espíritu Santo para el estudio de tu palabra, para que nos ilumines, Señor, y nos ayudes a entender
el plan que tú tienes para con nosotros, tu iglesia, para con el mundo, y qué es lo que necesitamos nosotros hacer con el fin de estar preparados, listos, para cuando Jesús regrese por segunda vez. Gracias, Señor. Agradecemos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, allí está la antesala del juicio. Hemos estado hablando que en el capítulo 4 de Apocalipsis está la sala de la adoración celestial. En el último versículo del capítulo 4, que es el versículo 11, allí nosotros leemos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hemos dicho en programas anteriores que en el capítulo 4 de Apocalipsis, los 24 ancianos, según el versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran y echan sus coronas delante del trono y entonces dicen esa oración. Esta oración de los 24 ancianos es dicha por el hecho de que Dios es el creador. Esta alabanza de los 24 ancianos está motivada por la adoración que hacen los 4 seres vivientes según el versículo 9, que dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Así que es una acción que está seguida de una previa alabanza. Los 4 seres vivientes le alaban, le dan honra y gloria al Padre que está sentado en el trono, que aparece desde el mismo versículo 2, cuando Juan dice: al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, es bien interesante ese detalle que en el capítulo 4 de Apocalipsis, la alabanza, la adoración proviene o se da, la motiva el hecho de que Dios es el creador. En el capítulo 5, sin embargo, en el capítulo 5 dice el versículo, en el versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que en el capítulo 5 del Apocalipsis, la razón por la cual la alabanza se da, dice el versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno. Así que tenemos 2 perspectivas diferentes. La primera perspectiva, la del capítulo 4, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, colocan sus coronas, las ponen a sus pies, a los pies del que está sentado en el trono, y entonces dicen esa alabanza: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En cambio, en el capítulo 5, la alabanza y la adoración se debe a que el Cordero fue inmolado. Entonces, muy fácilmente, al comparar el capítulo 4 y el capítulo 5, muy fácilmente, podemos darnos cuenta de un detalle. En el capítulo 4 de Apocalipsis no está el Cordero por ninguna parte. En el capítulo 4 de Apocalipsis solamente está el Padre que está en el trono. Allí están las lámparas, ¿verdad?,
que están delante del trono, dice que estaban 7 lámparas ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Así que está el Padre y está el Espíritu Santo, que está al frente del trono en las lámparas. Están los 4 seres vivientes que están alrededor del trono, y están los 24 ancianos que también están alrededor del trono. Sin embargo, en el capítulo 4 no aparece por ninguna parte la figura de Jesús. La figura de Cristo no está. Esta noche nosotros vamos a hablar acerca de estos 24 ancianos que están sentados alrededor del trono. Es muy interesante que en el libro de Daniel, cuando nosotros vamos al libro de Daniel, al capítulo 7, vamos a buscarlo, Daniel en el capítulo 7, déjenme marcar mi Biblia por aquí. En el capítulo 7 de Daniel dice, en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Las ruedas del mismo fuego ardiente. Hicimos el comentario la semana pasada de que el trono de Dios se mueve, tiene ruedas. El espacio del cielo donde Dios habita no tiene comparación, hermanos. Nosotros no podemos comparar los espacios terrenales con el espacio celestial. La carroza de Dios se mueve en el universo, en el cielo donde Él está, y los espacios allá son impensables en distancias y en medidas. Nosotros no tenemos la capacidad mental para imaginarnos cuánto medirá, por ejemplo, el santuario celestial. No sabemos, no tenemos idea, no podemos imaginar el tamaño. Y lo digo porque en el capítulo 7 dice que el trono de Dios tiene ruedas, y estas ruedas son como fuego ardiente. Así que si tiene ruedas se mueve. Y dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Imagínense ustedes qué capacidad espacial tiene la sala del trono de Dios para que haya millones de millones que asisten delante de él. Y dice la Biblia que allí fueron puestos tronos, pero no dice la Biblia quién se sentó en esos tronos. Solamente dice que se vio al anciano de días sentándose. En el versículo 13 dice, miraba yo también en la visión de noche que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora el Hijo del Hombre viene en las nubes y vino hasta el anciano de días que está sentado en el trono, que tiene ruedas como llama de fuego, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Así que en el capítulo 7 de Daniel aparece la misma escena de la sala celestial, que repito, no tenemos idea de su tamaño, pero en el capítulo 7 de Daniel no aparecen, no se mencionan a los 4 seres vivientes, no se mencionan tampoco a los 24 ancianos. En el capítulo 1 de Ezequiel, sin embargo, allí sí se habla con más detalle, completamente detallado, la carroza o el trono de Dios. Allí en el capítulo 1 de Ezequiel, allí sí se menciona
Versículo 4 dice, miré, venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Y allí describe a los seres vivientes, cómo eran sus pies, cómo eran sus cuerpos, cuántas alas tenían, cómo se juntaban las alas. Habla de esa plataforma que parece un mar de cristal, sobre la cual está el trono de Dios. Habla de las ruedas y dice que las ruedas se mueven al unísono con los seres vivientes. Dice que las ruedas hablan. Así que todo eso está allí. Todo eso está allí en el capítulo 1 de Ezequiel. Y es bien interesante, hermanos, es bien interesante que en el capítulo 1 de Ezequiel, aunque están los 4 seres vivientes, tampoco allí aparecen los 24 ancianos. Entonces nosotros necesitamos pensar por qué los 24 ancianos se aparecen en Apocalipsis y por qué no aparecen en Daniel y por qué tampoco están en Ezequiel. Si en Ezequiel se está describiendo la carroza cósmica y es el tiempo de la cautividad de Jerusalén en Babilonia, si en Daniel se está describiendo la escena del juicio y solamente se menciona al Padre y después al Hijo que viene, pero no se mencionan a los 24 ancianos ni se menciona tampoco a los seres vivientes, quiere decir que en Daniel solamente se están enfocando en el juicio en sí y en Ezequiel se están enfocando en el trono de Dios. Pero en Apocalipsis capítulo 4 nos quieren pintar la escena de la sala celestial completa. Y por eso aparecen todas esas cosas juntas. Los 24 ancianos, hermanos, aparecen en la escena del trono celestial como testigos del juicio. Esta idea que les estoy vendiendo sale del Antiguo Testamento y la vamos a leer, vamos a mirarla, está en el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro bastante informativo, muy informativo, con respecto a lo que tiene que ver con el juicio de Dios. Allí se habla de Noemí, se habla de Ruth, se habla de los hijos de Noemí, de las mujeres de los hijos de Noemí, de cómo murieron los hijos, que primero se murió su esposo Elimelec. Y se habla de que Ruth se quedó con su suegra, Noemí, para consolarla y para acompañarla. Así que cuando Noemí decide regresar a su tierra, porque estaba pasando el hambre, había un caballero allí que se llamaba Booz. Y Booz era el dueño de una era, de un lugar donde él sembraba y cosechaba y tenía siervos y siervas, y Ruth era moabita extranjera. Pero Ruth le prometió a Noemí, le dio su palabra a Noemí, que ella le iba a ser fiel al Dios de sus padres, al Dios de Noemí, y que iba a acompañarla. ¿Y qué sucedió? En el capítulo 4 del libro de Ruth, allí nosotros vemos entonces la escena de lo que pasó, porque Noemí le dice a Ruth que vaya a cosechar allá en el campo de Booz, porque él es un pariente lejano de Noemí y de Elimelec, que ya había muerto, y él tenía el derecho de redimir la tierra que había pertenecido a Elimelec, para que de esa manera
al redimir la tierra, pudiese también redimir a Noemí. Pero como Noemí ya era una mujer mayor, ella entregó su legado a Ruth, su nuera. Y una noche, una tarde, le dice Noemí a Ruth que vaya al campo y que se acerque a Booz y que haga todo lo que él le dice. Y vamos a leer lo que dice desde el versículo 9 del capítulo 3 para que leamos el contexto de esta interesante historia. Entonces, versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, Booz, porque Ruth se acostó a sus pies y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahora, para explicar un poquito acerca de esto, cuando se extendía el borde de la capa sobre alguien, cuando un hombre hacía eso sobre una mujer, era porque de esa manera le estaba declarando su intención de casarse con ella. Y entonces Booz le dice, versículo 10, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean estos pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y ahora, si bien es cierto que yo soy pariente cercano, le dice, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, que te redima. Pero si él no te quisiera redimir, yo entonces te redimiré, dice Jehová. Vive Jehová, dijo Booz. Descansa pues hasta la mañana. Saludos, Gaspar. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, esa costumbre de acostarse a los pies, eso es de allí el origen de nosotros, los cristianos, decir, estar a los pies de Cristo, vivir a los pies de Cristo. De allí esa costumbre. También la mujer, aquella que se arrastraba con aquel flujo de sangre que por 12 años lo tuvo, ella también se acercó, ella lo único que podía hacer era aferrarse a los pies de Jesús. Y dice la Biblia, versículo 14, después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque dijo él, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, le dijo, ¿qué pasó, hija mía? Y ella le contó todo lo que con aquel varón le había sucedido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no va a descansar hasta que se concluya este asunto hoy. Booz entonces subió a la puerta. Aquí viene ahora el relato de cómo se va a dilucidar el asunto de la redención de la tierra que le pertenecía a Elimelech, bien sea que la redima Booz o que la redima otro pariente. Entonces fíjense ustedes
los detalles de esta negociación, cómo se hacía, quiénes atendían, para que entendamos entonces el capítulo 4 de Apocalipsis. Booz subió a la puerta. Recuerden Apocalipsis 4:1. Juan dice en el capítulo 4 de Apocalipsis: después de este miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Booz subió a la puerta y se sentó. Entonces en el capítulo 4 dice, en el versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Así que los detalles están cuadrando a la perfección. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó también. Así que el sentarse a la puerta es una acción de un negocio que implica un juicio. Aquí se está dilucidando, se está tratando de aclarar quién es el que va a redimir la tierra que le pertenecía a Elimelec, para que el que la redima pueda tener la esposa. Entonces dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 4 de Ruth: él tomó a 10. Esto es impresionante. El número 10 en la Biblia siempre va a simbolizar juicio, una prueba que lleva a juicio. Entonces noten ustedes, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: siéntense aquí, y ellos se sentaron. Entonces en el capítulo 4 de Apocalipsis nosotros tenemos a Juan, que está en éxtasis en el espíritu, una voz como de trompeta que le dice: sube acá porque hay una puerta abierta. Y él sube y ve a uno que está sentado en el trono, y alrededor del trono hay 24 ancianos. El asunto de los 4 seres vivientes queda para otra clase, para otro estudio. Hoy estamos viendo el papel de los 24 ancianos en esa antesala del juicio. Así que él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, es decir, de los ancianos. Bueno, allí dice: en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Quiere decir que había otros que estaban sentados allí que Ruth no los describe. Asimismo, cuando en el capítulo 4 vemos la antesala del juicio, nos encontramos con los 4 seres vivientes y también nos encontramos con los 24 ancianos. Y dice: si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Así que aquel pariente, cuyo nombre no está, él dijo: yo voy a redimir esa tierra, o esa parte de la tierra que perteneció a Elimelec, yo la voy a redimir, porque yo tengo el derecho de redimirlo. Entonces en el versículo 5 del capítulo 4 de Ruth dice: entonces Booz le dijo algo más.
El mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¡Wow! Impresionante lo que dice ese versículo. El mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del muerto, para que restaures el nombre del que fue su esposo. Es interesante cómo en esos versículos se nota el gran plan de la redención y lo que Jesús hizo. Si este pariente compraba la tierra y tomaba a Ruth por mujer, cuando Ruth tuviese hijos de él, no era su nombre el que iba a ser perpetuado. El nombre que iba a ser perpetuado era el nombre del esposo difunto de Ruth. Y el nombre de este nuevo pariente que está redimiendo se perdía, porque quedaba, él lo que hacía era restaurar. Es tan increíble el paralelismo que existe entre esta historia y lo que pasa en el plan de la redención, porque Jesús vino a la tierra a restaurar el carácter de su Padre delante del universo. Y Jesús asumió la forma humana por el resto de la eternidad. Él estuvo dispuesto a perderse en su divinidad con tal que su Padre fuese restaurado en su carácter. Eso es el Evangelio. Y por eso en la historia de Ruth hay ancianos, 10 ancianos sentados observando, ellos están solo de observadores, lo que está sucediendo para ratificar, corroborar, para poder decir correcto, sí, a lo que está sucediendo. Entonces dice el versículo 6 que este pariente le dijo a Booz: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. Así que este pariente le dio a Booz la oportunidad de redimir y le entregó a Booz, por así decirlo, un poder para que Booz redimiera en lugar de este pariente. Eso todavía existe en el mundo de las leyes hoy. Pero aquí se está enfocando esto en base al plan de la redención. Entonces la escena que aparece en el capítulo 4 de Ruth es la misma escena que aparece en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero todavía no ha terminado esto. Esto es impresionante. Versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Moisés cuando subió al monte Horeb o Sinaí y estaba de frente a aquella zarza que
estaba encendida pero no se consumía. El Señor estaba en la zarza. Y cuando vio a Moisés, le dijo: quita el zapato de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Cuando Moisés se quitó el zapato, él estaba haciendo un contrato con Dios. Y el contrato era que él iría en nombre de Dios para redimir a Israel de las manos de los egipcios. Moisés, hermanos, lo único que hizo fue restaurar el nombre del Padre en el pueblo de Israel, porque Moisés murió sin entrar a la Canaán terrenal. Él perdió su derecho por haber redimido, porque él estaba redimiendo la herencia del Padre, no la suya, porque el pueblo no era suyo, el pueblo era el pueblo de Dios. Y dice la Biblia aquí en Ruth, versículo 8, entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy. Entonces en el capítulo 4 de Ruth se nos menciona bien clarito que los ancianos, los 10 ancianos que se sentaron en ese litigio, en ese juicio, estaban allí solo como testigos. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Ellos eran los esposos de Ruth y también de la otra nuera de Noemí, creo que se llamaba Orfa, ¿verdad? Sí. Y dice la Biblia, versículo 10 del capítulo 4, y ustedes son testigos que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su herencia, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y entonces hubo una respuesta. Versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: somos testigos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Nosotros vamos a ver más acerca de Raquel y Lea cuando estemos en el capítulo 7, que estemos analizando la acción del sellamiento de los 144,000, porque allí se mencionan las tribus de Israel y vamos a ver la forma tan interesante como se mencionan las tribus de Israel en el capítulo 7 de Apocalipsis, porque no es para nada el mismo orden que tenían en Génesis. Ahora que mencionaron a Raquel y Lea, me vino a la mente el pensamiento. Pero todavía falta mucha tela que cortar para llegar hasta el capítulo 7. Nos falta el capítulo 5, el capítulo 6 de Apocalipsis. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Noten ustedes que esta Tamar aparece en la descendencia de Jesús
cuando se nombra la genealogía de Cristo en el capítulo 1 de Mateo. Y en Ruth también se la menciona. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, porque tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Así que entonces, hermanos, del capítulo 4 de Ruth surge la respuesta al capítulo 4 de Apocalipsis. Ahora queda un detalle interesante. Bueno, hay varios detalles interesantes. Uno de los detalles interesantes del capítulo 4 de Apocalipsis es que aquí no hay 10 ancianos. Aquí hay 24 ancianos. Y hay 4 seres vivientes. Ahora, nosotros debemos tratar de mirar esto, analizarlo desde el punto de vista escatológico profético. Lo que está sucediendo acá, todo lo que está viendo Juan, lo está viendo en éxtasis, en visión. Y las cosas que él está mirando la sala del trono de Dios, que como dijimos la semana pasada, está ubicada en el lugar santo porque ahí están las lámparas. Y ahí están los 24 ancianos. Los 24 ancianos no se describen en el capítulo 4 de Apocalipsis. Lo que se describe en el capítulo 4 de Apocalipsis son los 4 seres vivientes. A los 24 ancianos se los nombra en el versículo 4 cuando dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, esa es la descripción que hace de ellos, con coronas de oro en sus cabezas. Eso es todo lo que dice de los 24 ancianos. Y luego dice en el versículo 10, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, hermanos, estos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, parecieran indicar un grupo de personas que han sido redimidas. El hecho de estar vestido de ropas blancas es una fuerte indicación de que están vestidos con la justicia de Cristo. En el capítulo 7 de Apocalipsis dice, versículo 8, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que los 24 ancianos tienen coronas. Aquella gran multitud que se menciona en Apocalipsis 7 también tienen una vestidura blanca puesta, pero tienen palmas en sus manos. Cuando nos vamos al libro de Zacarías, al capítulo 6 de Zacarías, al capítulo 3, perdón, me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Y Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles,
y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Vestidura blanca. En Mateo, en el capítulo 22, este texto también lo hemos estudiado, creo que hace 2 semanas lo vimos. En el capítulo 22 de San Mateo, allí está la parábola de la fiesta de bodas. Y dice la Biblia en el versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. Y entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Así que la ropa blanca, la ropa de gala, el vestido de boda, indica la vestimenta de aquellos que han sido redimidos de entre los de la tierra y están en la presencia de Dios. Estoy hablando, recuerden que estamos estudiando el Apocalipsis y estos 24 ancianos, ya vamos a mirar un poquito más esto de cerca. Estoy buscando una cita en el capítulo 22 de Apocalipsis que dice el versículo versículos 12 al 14 de Apocalipsis capítulo 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que las ropas blancas, las ropas de gala, las ropas, como llama la Biblia, de boda, son el vestido, son la vestimenta de todos aquellos que han sido limpiados, perdonados por la sangre de Jesús. Y ahora llevan un vestido de gala, una ropa blanca. Por esto esos 24 ancianos que se describen aquí en el versículo 4, dice que están vestidos de ropas blancas y tienen coronas de oro en sus cabezas. Ahora, nosotros sabemos que la corona de oro es el símbolo de la realeza, pero además es el símbolo de la victoria. Estos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono y dicen, Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos 24 ancianos conocen el papel del que está sentado en el trono, saben que Él es el creador. En el libro de San Mateo, en el capítulo 27, capítulo 27 de Mateo, allí dice, en los versículos 46 en adelante, lo siguiente, porque necesitamos nosotros ahora pensar de dónde salieron los 24 ancianos. Si ellos son seres que han sido redimidos de entre los de la tierra, ¿de dónde salieron? Porque el capítulo 4 de Apocalipsis nos está pintando la escena del trono, la escena de la sala donde se va a realizar el juicio. Que así como sucedió en Ruth, allí están los ancianos, allí están los seres vivientes, allí está el Padre ya sentado en el trono.
¿Quiénes son los ancianos? Versículo 45 del capítulo 27 de Mateo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros decían: deja, veamos si Elías lo viene a librar. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Ahora escuchen lo que va a decir. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que estos hombres, mujeres, que no se sabe quiénes son, no hay nombres, solamente se dice muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, pero después de la resurrección de Jesús, y fueron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Estos que murieron, que fueron resucitados por Cristo cuando Él resucitó, no resucitaron como resucitó Lázaro. Estos que resucitaron glorificados, porque eran los testigos de Jesús, de su resurrección. Y como los romanos estaban regando el rumor de que el cuerpo de Cristo había sido robado, que él no había resucitado, estos testigos ya inmortales, glorificados, se le aparecieron a muchas personas en Jerusalén para decirles que Jesús había resucitado. Cuando Cristo resucitó, enseguida Él fue al cielo después que habló con María y le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Jesús se fue al cielo, inmediatamente después de haber resucitado, ese primer día de la semana. Y después descendió del cielo. Y cuando descendió del cielo, se le apareció a los dos caminantes que iban hacia Emaús. Y después de eso se le apareció a los discípulos y entonces estuvo 40 días sobre la tierra. 40. Durante 40 días, aquellos seres que resucitaron estuvieron siendo testigos de la resurrección de Jesús en Jerusalén. Y con todo y eso, los judíos no creyeron. Y les voy a leer un texto, porque eso estaba escrito, eso estaba profetizado que iba a suceder. En el capítulo 16 de Lucas, el tiempo se está acabando, dice en los versículos 27 en adelante, hablando de la parábola del rico y Lázaro. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar del tormento.
Es decir, el rico le está diciendo a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de sus padres para que le testifique a sus hermanos, para que ellos no vayan al lugar de tormento donde está supuestamente el rico. Y Abraham le dijo al rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, ellos tienen la palabra, ellos tienen el Antiguo Testamento, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que lean, que estudien. El rico le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Impresionante, impresionante. La Biblia, hermanos, es un mundo impresionante. Y Abraham le contestó al rico y le dijo: ¿sabes qué? Si no oyen la palabra, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. He allí la razón por la cual esos fueron testigos en Jerusalén. Así que, ¿qué sucedió con ellos? Cuando Cristo se va al cielo después de estar 40 días sobre la tierra, y el número 40 en la Biblia simboliza la prueba máxima a la cual un ser humano se puede exponer, y esta fue la prueba máxima para los israelitas en Jerusalén. Después de esos 40 días, cuando el Señor ascendió al cielo, ellos subieron con Jesús. Y allá están en el cielo. ¿Quiénes son? No sabemos. Pero en Apocalipsis 4 están los 24 ancianos. Ahora les diré mi opinión. Después de haber analizado, estudiado muchas veces, les diré lo que yo pienso. Que el número 24, así como el número 4 de los seres vivientes, que representa una hueste angélica, el número 24 es un número simbólico. Es la suma de 12 más 12. 12 patriarcas, 12 apóstoles. Y que este número de personas que está en el cielo, no se sabe cuántos son, pero son testigos en el juicio de Dios. Ahora, puede ser que Dios haya escogido exactamente a 24, sí puede ser. Pero también existe la posibilidad del simbolismo del número. Luego tenemos la misma figura repetida, pero ya no sumada, sino multiplicada, 12 por 12. Porque 12 más 12 da 24, 12 por 12 da 144. Y esos son los dos grandes grupos que aparecen ante el trono de Dios. Los 24 ancianos y después los 144.000. Ahora, los 24 ancianos aparecen antes del juicio, los 144.000 aparecen después del juicio. Así que hay un paralelo perfecto. Y repito, estos 24 ancianos no se sabe quiénes son, pero son personajes, seres humanos redimidos de entre los hombres que fueron llevados al cielo para ser testigos de las cosas que sucedieron en la tierra. De todo modo, cuando veamos el capítulo 5 de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de lo que sucede. Sin embargo, hermanos, para el próximo jueves, Dios mediante, vamos a terminar el capítulo 4 de Apocalipsis analizando el papel de los 4 seres vivientes. Una cosa hermosa e impresionante. Gracias por estar allí. Vamos a orar. Hermano Gaspar, seguimos en oración por usted y su familia, igual que por su hijo Edson, por la salud de su sobrina, por el esposo de su sobrina. Gracias por estar orando por este servidor. Gracias a todos aquellos que se han conectado. Les saludamos con mucho cariño, les saludamos desde Charlotte y esperamos que nos acompañen el próximo jueves para estudiar el papel que los 4 seres vivientes tienen en el juicio y para compararlos con lo que dice Daniel, con lo que dice Ezequiel, mayormente, ¿verdad? ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes y por qué esos rostros de león, de águila, de hombre, de becerro?
¿Y por qué en Ezequiel dice que tienen 4 rostros cada uno? ¿Y por qué en Apocalipsis no dice? Todo eso lo vamos a ver el próximo jueves a las 8. Y si hace falta, estaremos también haciendo otro estudio en el día martes que viene. Hermano Rafael, Dios te guarde. Bendiciones también para ti. Gracias por saludar. El Señor te bendiga. Y bendiciones para todos ustedes. Creo que veo por allí también Arsemia. Dios te guarde. Y a los demás, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para que Dios nos ayude y nos dé las fuerzas y la inteligencia y la sabiduría que se necesita para continuar. Y no olviden, mis queridos, el propósito de este programa es: volvamos a la palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta gran bendición de este tiempo para poder compartir tu palabra con mis hermanos y motivarnos al estudio de tu palabra, que trae tanta riqueza, que es un libro tan increíble, tan impresionante, tan hermoso, que llena el alma, que, como dice tu palabra en Hebreos 4:12, penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que no hay cosa creada en su presencia, Señor, que no sea manifiesta delante de ella. Así que te alabamos y te damos honra y gloria, y te suplicamos, oh Padre eterno, que tú puedas atender las oraciones de mis hermanos, especialmente de nuestro hermano Gaspar, que tiene tiempo, Señor, con ese pedido, para que tú le ayudes y le bendigas. Asimismo, rogamos por todos aquellos que han estado conectados y por los que van a ver esta grabación después, cuando esté en el YouTube, que puedan también, Señor, ser bendecidos con este estudio. Te alabamos y damos honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga y que tengamos todos una feliz noche. Nos vemos el próximo jueves a las 8 en vivo con la palabra, con el tema acerca de los 4 seres vivientes, la antesala del juicio. Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves. Corran la voz. Bye.